La frase resistid al diablo se encuentra en la epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7, donde el apóstol Santiago exhorta a los creyentes a resistir al diablo para que huya de nosotros. Resistir significa luchar u oponerse de alguna manera. Este es el significado de este versículo. Resistid al diablo. La resistencia puede ser una maniobra defensiva de nuestra parte, como resistir o soportar la tentación de pecar. Puede ser una acción que tomamos para usar la única arma ofensiva de la armadura completa de Dios, como dice la carta de Efesios, capítulo 6, versículo del 13 al 18. Estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Usar las Escrituras para exponer las mentiras y tentaciones de Satanás es la forma más efectiva de luchar contra ellas y vencerlas. Es importante leer todo el versículo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El resistir al diablo debe ir acompañada de la sumisión a Dios. Un creyente desobediente o insumiso no verá la victoria. Es imposible resistir al diablo si antes no cumple el primer requisito de este versículo. Someteos pues a Dios. Muchas veces, y esto siempre lo hemos comentado, escogemos ciertos versículos, ciertas frases de la Biblia, pero muchas veces omitimos el contexto. Resistid al diablo. Eso dice la palabra, pero para resistir al diablo yo no puedo en mis propias fuerzas. Yo no puedo hacerlo por mis propias habilidades, no lo puedo hacer por mi intelecto humanista. Necesito someterme a Dios. Y entonces sí puedo resistir al diablo, y entonces el diablo huirá de nosotros. ¿Pero cuándo? Cuando me someto a Dios. El resistir al diablo debe ir acompañada de la sumisión. No tenemos lucha contra carne y sangre. Mi lucha no es contra mi prójimo, la persona que tengo al lado, la persona que tengo cerca. El apóstol Juan registra a Jesús diciendo acerca de Satanás: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Como cristianos tenemos vida plena cuando somos conscientes de la realidad de la presencia del mal. Mientras luchamos por mantenernos firmes en nuestra fe, debemos darnos cuenta de que los enemigos a los que nos enfrentamos no son meras ideas humanas, son fuerzas reales que provienen de los poderes de las tinieblas. La Biblia dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios capítulo 6, verso 12. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo, pero antes sometiéndome a Dios me va a dar la victoria. Y cuando Dios me da la victoria, el enemigo huye. Resistid al diablo. ¿Por qué la resistencia hará que el diablo huya? Porque sabe que no puede tener victoria sobre nosotros si estamos preparados para luchar contra él. Como se mencionó anteriormente, la Biblia nos asegura que solo necesitamos ponernos toda la armadura de Dios para estar completamente protegidos del mal y resistirlo activamente. Resistencia es el título de un evento juvenil que vamos a tener próximamente. Seguramente tú, cuando escuches esta reflexión, a lo mejor ese evento ya ha pasado. Pero es el título que hemos escogido para un retiro de adolescentes. Resistencia. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay nada más aterrador para Satanás que un creyente, que un discípulo de Cristo, que está completamente equipado con una armadura espiritual, comenzando con el yelmo de la salvación, que protege nuestra mente, la coraza de la justicia, que protege nuestro corazón, porque la justicia es Cristo. Esto le aterra. Que todo soldado de Cristo lleve la armadura puesta.
Solo un verdadero creyente los usa porque solo aquellos que han recibido el perdón de Dios por gracia, a través de la fe, tienen la salvación eterna y la justicia de Cristo imputada en ellas. Por lo tanto, debemos resistir al diablo con toda la armadura de Dios y él huirá de nosotros. ¿Tú te imaginas un soldado que va a la guerra y no se pone su armadura? ¿Se olvida el fusil? ¿Se olvida el casco? ¿Se olvida el Kevlar? ¿Verdad? ¿Se olvida su material de defensa, de ataque? Sería presa fácil del enemigo. Una vez equipados con el yelmo y el pectoral o coraza de justicia, literalmente significa el protector del pecho, debemos tomar otras armas defensivas con las que combatir a Satanás. La verdad, la prontitud para proclamar el Evangelio, la fe que nos protege de todos los dardos de fuego del maligno. Y no solo del maligno, también de otras personas. Resistid al diablo mediante la oración. Resistid al diablo con toda la armadura de Dios. La pieza final de la armadura es la oración. Oramos por fortaleza para resistir el mal y luchar activamente contra él. Oramos por sabiduría en el conflicto y sobre todo nos mantenemos firmes en nuestras oraciones, tanto por la capacidad de resistir al diablo como por otros hermanos que luchan en la misma batalla. Cuando la Iglesia, cuando el cuerpo de Cristo se mantiene unido contra el mal, totalmente equipada con la armadura de Dios, presentamos un enemigo formidable para el maligno. Y veremos a Dios obtener la gloria por la victoria. Cuando la Iglesia está unida, cuando los hermanos son uno, son un solo cuerpo, el enemigo no tiene nada que hacer. Pero hoy en día hay mucha división de denominaciones, de congregaciones, de iglesias. Nos cuesta reunirnos, incluso en las iglesias locales. Imagínate hacer un evento multitudinario con todas las iglesias evangélicas que hay en un país. Crece la maldad en el mundo. Cada día se abren muchas iglesias. Pero ¿cómo es esto posible? Se abren cientos de iglesias en un país, pero la maldad, la corrupción en ese país es superior a las estadísticas de esa apertura de iglesias. ¿Qué está pasando? Pues la respuesta es sencilla, que nos estamos acomodando, que estamos dormidos, que la iglesia solo se queda en la iglesia, ya no sale a las calles a predicar el Evangelio, ya no salen las iglesias a predicar las buenas nuevas. ¿Dónde está esa obra misionera de las iglesias? ¿Dónde está el que una iglesia pueda ir por las calles, dando ropa, alimentos, sacando incluso de las calles a las personas que están en pobreza? ¿Dónde están las iglesias? No hay unidad en las iglesias, no hay unidad en el cuerpo. Y así es muy difícil resistir al diablo. Cuando la iglesia, el cuerpo de Cristo, se mantiene unida contra el maligno, contra el mal, déjame decirte que el enemigo no puede hacer nada contra nosotros. La Biblia no da autoridad para reprender al diablo, pero sí se nos dice resistid al diablo. Son dos cosas diferentes. La Biblia nunca da a los cristianos la autoridad para reprender al diablo, solo para resistirlo. Zacarías capítulo 3, verso 2 nos dice que el Señor es quien reprenda a Satanás. Incluso Miguel, uno de los ángeles más poderosos, no se atrevió a acusar a Satanás, sino que dijo, el Señor te reprenda. Judas capítulo 1, verso 9. En respuesta a los ataques de Satanás, tú y yo, como discípulos de Cristo, debemos redoblar nuestros esfuerzos para vestirnos con la armadura espiritual, empuñar la palabra de Dios, confiar en su poder a través de la oración, en lugar de enfocarnos en reprender al diablo. En lugar de eso, debemos enfocarnos en resistir al diablo con toda la armadura de Dios. Hay diferentes maneras de resistir al diablo. ¿Cómo podemos tú y yo resistir al diablo? Te hemos dado una de ellas al inicio de la reflexión.
Someteos pues a Dios. Esta es una de las poderosas promesas de la palabra. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La pregunta es, sin embargo, ¿cómo hacemos esto? De maneras muy prácticas, ¿cómo resistimos al diablo? Thomas Brooks ofrece una lista de 10 maneras en que el cristiano puede resistir la tentación de Satanás. Resistid al diablo siendo gobernado por la palabra de Dios. Resistid al diablo haciendo que la palabra de Dios sea tu regla, tu autoridad, viviendo en obediencia a todo lo que dice. Eso nos va a mantener caminando derecho y nos va a proteger de todo tipo de tentación. Cuando tú y yo desechamos la palabra, entonces Dios los desecha. Y luego Satanás los toma de la mano y los lleva a lazos a su antojo. Resiste al diablo siendo gobernado por la palabra de Dios, siendo gobernado por Dios. Resista al diablo sin contristar al Espíritu Santo. La palabra dice, no contristáis al Espíritu Santo. Para resistir al diablo debemos tener cuidado con contristar al Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da al cristiano la capacidad de discernir las tentaciones de Satanás y de ver su mano y detrás de las circunstancias de la vida. Si contristáis al Espíritu, si yo contristo al Espíritu, si contristamos al Espíritu, estamos ahuyentando a aquel que nos protege de los ataques de Satanás. Es como tener la solución al problema, pero no escoger esa solución. Es escoger otra, que además no te garantiza la solución al problema. De hecho, no te da la solución, porque Jesús es la solución a nuestros problemas. Siempre recordaré esa pancarta que publicábamos cuando íbamos en las calles a evangelizar, ¿no? Jesús es la solución. Él es la solución a este mundo que está corrompido, tristemente. Resistid al diablo sin contristar al Espíritu Santo. Resistid al diablo buscando sabiduría. Hay una gran diferencia entre el conocimiento y la sabiduría, entre acumular hechos y aplicar las Escrituras a esos hechos para que se conviertan en sabiduría. No es el cristiano con más conocimiento, sino el cristiano con más sabiduría, el que está equipado para luchar contra las tentaciones de Satanás. ¿Y de dónde proviene la sabiduría? La que tenemos que buscar. De lo alto, del Padre de las luces. Luego está la sabiduría diabólica, animal, terrenal. Pero yo necesito buscar la sabiduría que proviene de lo alto. Resistid al diablo. Resiste el primer movimiento de la tentación. Es seguro resistir la tentación y peligroso incursionarse en ella. El que juegue con el cebo de Satanás pronto será atrapado por el anzuelo de Satanás. Dios promete que podemos resistir la tentación, no que podemos resistir el pecado una vez que comenzamos a incursionarnos en esa tentación. Y los dos ejemplos que solemos poner es el de José y el de David. Uno huye de esa tentación, de ese momento de prueba, sale corriendo y el otro se queda. Y al final es atrapado por el anzuelo. Prueba el cebo y Satanás tira para atrás y David es atrapado por ese anzuelo. Pero luego David, cómo se humilló, ¿verdad? David nos da muchas lecciones. A mí me gusta poner el ejemplo de David. Me gusta decir que David sufrió tentación y cayó. Pero es que lo mejor de todo es que David, o mejor dicho, Dios lo levantó porque David se humilló, reconoció su pecado. Resistid al diablo. Resiste la tentación. Sal corriendo. Resistid al diablo. Busca ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo resistir al diablo? Buscando ser lleno del Espíritu Santo. Esforzarnos por buscar la llenura del Espíritu Santo.
El Espíritu es un espíritu de luz y de poder. La luz del Espíritu brilla contra la oscuridad del pecado. Y su poder es suficiente para vencer todo mal y toda tentación. Cuando se trata de luchar contra las tentaciones de Satanás, es mejor tener un corazón lleno del Espíritu Santo que una cabeza llena de hechos. Resistid al diablo buscando la llenura del Espíritu Santo. También para resistir al diablo hay que mantenerse humilde. Manténganse humildes, dice la palabra. Un corazón humilde preferiría yacer en el polvo que ascender a la prominencia por medios pecaminosos. Preferiría perderlo todo que pecar y quedarse con una conciencia culpable. La persona que es humilde no se deja arrastrar por lo que Satanás ofrece. No se aterra por sus amenazas. Vive humillado ante la presencia de Dios. Para resistir al diablo hay que estar en guardia. Y hace poquito compartía un breve mensaje a varios hermanos que están haciendo aquí en Madrid un discipulado. Tuve el privilegio de compartirles y no estuve más de 15 minutos, pero les compartía sobre esto, de no bajar la guardia. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado en tirar la toalla, verdad? En bajar la guardia. Hay un pasaje en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, que cuando Moisés levantaba los brazos, la victoria era de Israel. Cuando Moisés bajaba los brazos por el cansancio físico, Amalek prevalecía. Amalek se estaba llevando la victoria. Cuando bajamos la guardia, cuando dejamos de buscar la presencia de Dios, cuando nos desviamos de su camino, es imposible resistir al diablo. Para resistir al diablo tengo que estar constantemente en guardia. Un alma descuidada es un alma en posición de ser descarriada, atrapada. Aquel alma que no velara contra las tentaciones ciertamente caerá ante el poder de las tentaciones. Satanás ofrece sus ataques cuando el alma se vuelve descuidada, soñolienta. Así que mantiene constantemente esa guardia. Mantente buscando la presencia de Dios siempre. Los discípulos bajaron la guardia cuando Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Lo dijo el propio Jesús: velad y orad. Si tú y yo estamos velando y orando, es difícil que entremos en tentación. Jesús lo dijo: velad y orar para que no entréis en tentación. Así que yo puedo entender con las palabras de Jesús que si estoy velando y orando, es muy difícil, es imposible que pueda caer en tentación. ¿Por qué? Porque el espíritu está dispuesto, la carne es débil, mi espíritu está dispuesto a buscar las cosas de Dios. Si estás en un retiro cristiano, por ponerte un ejemplo, donde se predica la palabra de Dios, es muy difícil pecar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el ambiente donde estás te está animando a buscar a Dios. Resistid al diablo sin bajar la guardia. No bajes la guardia. No tires la toalla. Resistid al diablo buscando siempre la comunión con Dios. En cuando te unes a la comunión con Dios, Él es el que te da la fuerza para resistir los ataques de Satanás. Un alma elevada en comunión con Dios puede ser tentada, pero no será fácilmente vencida. Tal alma va a luchar hasta la muerte. Aprovecha al máximo la presencia de Dios. Busca siempre estar en comunión con Él. Congrégate en una iglesia donde compartan la sana doctrina. Lee, escudriña la palabra de Dios, ten tus minutos de calidad con el Señor en oración, haz tus propios discipulados, tus estudios bíblicos, toma notas, escucha mensajes, sobre todo de sana doctrina, porque hoy en día hay pocas congregaciones que comparten la sana doctrina. Busca siempre la comunión con Dios y vas a resistir al diablo. Otro punto interesante, que para resistir al diablo no te puedes enfrentar con tus propias fuerzas. Que eso es lo que hoy en día nos están compartiendo los famosos coach. Mensajes humanistas. Tú y yo no podemos resistir al diablo por nuestras propias fuerzas.
Necesitamos sacar el poder e incluso el deseo de resistir al pecado de Jesucristo, y necesitas hacer esto todos los días. Ciertamente aquella alma que se enfrenta a cualquier tentación vieja o nueva, sin nuevas fuerzas, nuevas influencias de lo alto, caerá ante el poder de la nueva tentación. Por eso, comunícate con Dios, estate en guardia, sé humilde, haga todas estas cosas, confía en Cristo. No vas a poder en tus fuerzas. No es en mis fuerzas, es en las fuerzas de Dios. Y por último, resista al diablo orando constantemente. La oración es un refugio para el alma. Es un sacrificio para Dios, es un azote para el diablo. Así que ora constantemente. Dile a Dios de tu propia incapacidad para detectar y responder a la tentación. Dile que dependes totalmente de su gracia. Dile a Dios que eres su hijo. Pídele a Dios que te libere de la tentación para la gloria de su nombre. Recuerda, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero para que esto se pueda completar, hay un principio primero. Me tengo que someter a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros, huirá de nosotros, huirá de mi vida. ¿Cuándo? Cuando yo me someto a Dios. Ahí está la clave de todo este pasaje. Sométete a Dios, resista al diablo y huirá de vosotros. Busca la comunión con Dios diariamente. Búscale.